Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de llegar hasta su hogar, hasta donde usted se encuentra, para poder compartirle la poderosa palabra del Señor. Hoy siento por el Espíritu Santo predicarles a aquellos que han nacido en un hogar cristiano o han formado un hogar cristiano. En ambos casos, nacido en un hogar cristiano o formado o haber formado un hogar cristiano. Y para esto quiero ir al capítulo 1 del libro de Ruth, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bendita sea la palabra del Señor. Ustedes no tienen idea lo que significaba para un judío haber nacido como judío, porque era la única nación privilegiada de tener como presidente de su nación al Dios Todopoderoso. No solamente era el presidente de su nación, era el fundador, creador de ese pueblo, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Y este privilegio era tan grande que Dios había dado promesas de bendición, de protección, de salud, para todos los que eran de su pueblo. Plaga no tocará tu morada, tus enemigos no te podrán hacer frente, habrá abundancia en una tierra que fluye leche y miel, yo estaré contigo para siempre, te santificaré, y etcétera, etcétera. Una serie de promesas y de bendiciones para aquellos hombres que habían nacido con el privilegio de ser hebreos, de ser israelitas o judíos, como le llaman. Y estos hombres, como todo ser humano, a pesar de las promesas, a pesar de la bendición, a pesar de todo lo que Dios les brindaba, siempre había rebeliones contra Dios. Es decir, parecían no entender el privilegio que tenían de ser lo que eran. Ellos no lo entendían, ellos no lo comprendían. Ellos, por el hecho de que Dios es un Dios invisible y con una historia tan fabulosa como la que ellos tenían como descendencia, como ascendencia, ellos en realidad no sabían lo que tenían, ¿no? Y como dice un dicho popular, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y por cuestiones muchas veces de rebelión contra Dios o también de prueba de parte de Dios, venían males sobre Israel, y en esta oportunidad lo que vino fue una gran sequía. Una sequía que duró muchos años y que trajo a la miseria, a la pobreza, a este pueblo de Israel, que por supuesto dependía de Dios y de todas las cosas buenas que Dios le había dado. La vida espiritual de ellos
no estaba firme, no estaba en ese esplendor que Dios quería. Porque cuando uno está firme en la fe, cuando uno está firme en la vida espiritual, pase lo que pase, uno siempre mantiene la voluntad de Dios en uno, en su vida. Pase lo que pase, bueno o malo, siempre Dios prima en nuestro corazón. Pero cuando estamos flojos espiritualmente, cualquier circunstancia es motivo de tomar decisiones y medidas que, aunque parecen justificables, aunque parecen buenas, en realidad no lo son. Porque no está Dios como parte de esa decisión. Y eso es muy importante. Entender que cuando nosotros tengamos que tomar una decisión drástica en nuestra vida, que tiene relevancia, que es importante, que va a afectar nuestro futuro, tenemos que tener en cuenta que Dios tiene que ocupar un lugar importante. Porque si Dios no está en esa decisión, estamos fritos. No va a haber bendición. Una familia hebrea tomó la decisión, por causa de la misma necesidad, de irse a una ciudad pagana, a un pueblo gentil, a una nación gentil pagana, los campos de Moab, donde estaban los moabitas, enemigos de Dios, por supuesto. Claro, ellos justificaban el hecho de que había hambre, había miseria. Y como había hambre, había miseria, había que tomar una decisión rápida, drástica, vender lo que tenían y viajar e instalarse en esa nueva tierra, en esa nueva nación, y procurar fortuna en ese lugar. Tal vez tuvieron a alguien quien les informaba: allá en esos campos se gana dinero, ustedes pueden comprarse un terreno, ustedes pueden cultivar la tierra o pastorear ovejas, y yo sé que allí hay bastante dinero, ahí se gana plata, ¿no? Es como hoy que la gente dice: vete a los Estados Unidos. Si tú entras a los Estados Unidos, ahí se gana mucha plata. En Japón, en diferentes países, ¿no? Te vas a Alemania, Europa, Italia. Y por eso es que esos países están llenos de latinos, de gente que no tenía recursos y que viajaron en esa esperanza de encontrar fortuna, de encontrar un futuro grande y suplir todas las necesidades de las cuales estaban ellos escasos, ¿no? O tenían. Este hombre justificó su acción, se puso de acuerdo con la familia, tenía a su esposa, sus 2 hijos varones, y se fueron a los campos de Moab, y ahí se establecieron. Y por supuesto, aparentemente todo estaba bien, porque empezaron a trabajar y le pusieron dedicación, se esforzaron y comenzaron a crecer materialmente. Ellos atribuían que ese crecimiento material era una bendición de Dios, pero en realidad Dios no tenía nada que ver ahí. Dios no estaba en ese país para comenzar, que era un país pagano. Dios estaba con su pueblo Israel, en la tierra que Dios les había dado. El pueblo de Dios era Israel, no eran los moabitas. Por lo tanto, la bendición era algo que tenía que ver con Israel, solamente con Israel, no con otras naciones. Pero ellos, al verse que iban creciendo, que iban prosperando, atribuyeron que era una bendición de Dios, que Jehová estaba con ellos y que no sé cuánto, ¿no? Y bueno, hasta que sucedió algo que ellos no se esperaban. Murió el esposo. Murió el esposo. La mujer se quedó viuda. Los hijos se hicieron cargo del negocio. Se casaron los hijos con 2 mujeres de allá paganas. Y prosiguieron la labor. Dijeron: bueno, mi padre murió, lamentable, pero acá estamos nosotros, somos jóvenes, somos fuertes. Y seguimos para adelante. Pero, amados hermanos, dice que después de 10 años murieron también los hijos de esta mujer llamada Noemí. Y la mujer quedó viuda y desamparada.
Por lo tanto, todo lo que tenía lo tuvo que gastar para poder sobrevivir, hasta que quedó en una total y absoluta miseria. Y lo que parecía era una bendición de Dios, en realidad no lo fue. Era solamente el esfuerzo, el sacrificio de ellos, la voluntad de ellos, con un pensamiento netamente terrenal, humano, materialista. Dios no jugó un papel importante en sus vidas. Les dije al comenzar que yo quería hablarle a dos tipos de personas: los que nacieron en un hogar cristiano y los que han formado un hogar cristiano, y que les ha pasado lo mismo que le pasó a estas personas. Porque los que nacieron en un hogar cristiano, para comenzar con ellos, estamos hablando de los hijos. Muchos de ellos no han conocido lo que es el mundo, el pecado, lo que es la fiesta, la discoteca, el tomar, el beber, el fumar, el tener mujeres, fornicar. Ellos no han vivido esa vida porque desde niños sus padres le inculcaron el temor de Dios, le hablaban de las Sagradas Escrituras, le hablaban del Señor Jesucristo y de una vida, por supuesto, inmaculada, ¿no? Una vida pía, una vida buena espiritualmente. Entonces los hijos crecen muchas veces hasta en la iglesia, porque ellos desde niños los llevan al templo, ahí le enseñan en la escuela bíblica dominical para niños, forman su coro de niños, son parte de la iniciativa y el desarrollo de la obra de Dios en las iglesias. Y ellos pues se van desarrollando y crecen bajo esos conceptos bíblicos, ¿no? Hasta que llegan a una edad donde comienza a haber cambios en su manera de pensar, incluso cambios hormonales, porque su cuerpo se vaya formando, desarrollando. Comienza a haber una serie de tentaciones, porque en el colegio, en la universidad, comienzan a reunirse con personas que son amigos, amigas, y que estos son los que les inquietan, ¿no? A hacer cosas que ellos no están acostumbrados y que no fueron enseñados a hacer. Pero ante esta presión, ante este deseo de poder conocer el mundo, porque están inquietados como el hijo pródigo, ellos comienzan a buscar una justificación para hacer lo que hacen, porque el pecador siempre tiene una justificación. Bueno, yo le fui infiel a mi mujer porque ella no quería estar conmigo. Yo en realidad me separé de mi marido porque él esto y lo otro. Y siempre hay una justificación. Aparentemente las justificaciones parecen razonables, pues, porque nadie va a presentar una justificación que no tenga lógica. Imagínense a alguien dar un argumento justificatorio con un argumento pobre que no tiene sustento. No sería justificación. Las justificaciones tienen sustento, son creíbles. Entonces dice, no, pues también el pobre hombre también, ¿no? Pobre la mujer también, pues el hombre era así, el hombre degenerado, la otra mujer así, así. Entonces la gente le comienza a dar crédito a la justificación que presenta ese hombre o esa mujer, ¿no? Pero solo Dios conoce la verdad. Solo Dios sabe el trasfondo de todo, y a Dios no lo podemos engañar. Y a veces los hijos buscan una justificación para entrar al mundo del pecado, ¿no? Ellos saben que sus padres nunca van a aprobar sus acciones. Ellos saben que sus acciones son malas. Así que se rebelan. Ese acto de rebeldía, que tiene seguramente algún argumento,
¿no? Sí, porque yo estoy cansado de que a mí me griten o esto, lo otro. Estoy cansado que favorezcan a mi hermano y a mí no. Estoy cansado de tanto control y que a mí no me dejan. Yo soy una persona que sé pensar, yo sé hacer bien las cosas. ¿Por qué tanto control? ¿Por qué tanto horario y no sé cuánto? Y comienzan a rebelarse. Y su rebelión va en aumento cada día más y más y más y más. Como avisando a los padres. ¿Saben una cosa? Ustedes ya me están cansando ya. ¿Saben una cosa? Yo no voy a soportar más ya su autoridad y su forma que ustedes tienen conmigo. ¿Saben una cosa? Yo un día me voy a largar de aquí y se acabó. Y ya está avisando. Y va en aumento su justificación, su argumento, ¿no? Los padres le observan. Los padres comienzan a inquietarse, a preocuparse, porque ven a su hijo o a su hija con una reacción que ya no es el hijo de antes, el hijo que era espiritual, que oraba, que cuando llegaba la hora de ir al templo ya estaba listo para irse al templo, participaba con los jóvenes, con las jovencitas, cantaba, tocaba un instrumento musical en la iglesia, pero ahora ya no quiere ir al templo, ya no quiere ir a la iglesia. Los hermanos de la iglesia vienen a buscarlo, pero él no quiere. Él no acepta ya. Está con su cara de molesto, con el semblante de Caín. Ya está contaminado ese muchacho. Y él quiere conocer el mundo. Él quiere saber cómo es el tema, porque parece agradable, ¿no? Mujeres, dicen los hombres, los jóvenes, mujeres. Quiero estar con una mujer. Quiero saber qué se siente, qué se experimenta tener sexo con una mujer. Quiero saber cómo es el ambiente de la fiesta, porque yo veo que mis amigos se divierten, yo veo que ellos están felices, contentos, y se van para acá, se van para allá, y es una algarabía. Y yo quiero eso, dice. Y sin darse cuenta, o tal vez dándose cuenta, va quitando a ese Dios maravilloso que se manifestaba a su vida, que le había dado promesas hermosas, que le había dado talentos y dones incluso. Se va separando de su Señor, apartándose, se va endureciendo su corazón, se va guiando por consejos extraños hasta que toma su decisión y comienza el pecado. Y cuando empieza el pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado, ¿no? Y una vez que se hace esclavo del pecado, ya pues se entrega por entero, ¿no? Al principio un poco de duda, al principio un poco de temor, pero después se entrega de lleno al pecado y ahí está. Y le llega a gustar, porque el pecado es algo que gusta, yo siempre lo he dicho. El pecado es algo agradable, porque si el pecado fuera desagradable, nadie pecaría. Así que le gusta el pecado. Sus padres tratan de recuperarlo, su familia trata de nuevamente, el pastor de repente le da, pero ya ese muchacho, esa muchacha, ya no entiende razones. Y todo lo que ese muchacho pensaba, de que él tenía bajo control todas las cosas, porque ese es uno de los errores más grandes que cometen los jóvenes, pensar que tienen el control de sus vidas y de todas las cosas, que él tiene mucha inteligencia y es capaz de controlar todo. No eres capaz de controlar nada, déjame decirte. Personas con más experiencia que tú, personas maduras, personas llenas, hermano, de sabiduría, han caído en lo más bajo. Porque una vez que tú entras al pecado, te embarras de tal manera que te hundes. Es como un pantano, te hundes, te hundes, te hundes hasta que desapareces. Nadie tiene control cuando el pecado te domina. No tienes control. No tienes control de tu cuerpo, no tienes control de tus deseos, no tienes control de nada. Simplemente te embarras y sigues embarrado cada vez más y más. Aun cuando te das cuenta de que estás embarrado, no puedes salir de allí, que eso es lo peor. No puedes salir de allí. Tú quieres salir de ahí, no puedes. Entonces, los jóvenes terminan drogadictos, alcohólicos, pierden sus estudios, o son heridos con alguna cuchilla en una pelea,
le rompen la cara, le rompen las piernas o un balazo. Pueden hasta morir como murieron esos dos muchachos hijos de Noemí, como murió el padre, que también él pensaba de que él tenía la fuerza y de repente murió. Entonces, ¿quién puede controlar la vida, hermano? En el mundo, en el pecado, tú no tienes control, no hay protección de Dios, no hay nada, estás en el pecado. En el pecado no hay protección de Dios. Estás solo y con el diablo allí. Y en cualquier momento te puedes morir. Hay jóvenes que han muerto en peleas, en balas, o están presos porque estuvieron junto con personas indeseables que eran una banda y lo apresaron y lo metieron dentro de esa banda y ahora están presos en la cárcel. Y en la cárcel los han violado, en la cárcel les han cortado, es una cosa horrible. Y ya es un mundo, hermano, de tinieblas lo que le ha venido. Es una oscuridad total lo que le ha venido. Comienzan a fornicar, embarazan a una muchacha. O si es mujer, sale embarazada de un indeseable. De un hombre que las maltrata, que la golpea, que le hace la vida de cuadrito, que es celoso. Siempre para con el ojo morado, siempre para con la cara hinchada. De tanto golpe las patean. Las tratan como lo peor. Las muchachas muy bonitas, hermano. Hay muchachas bonitas, hermosas, y son mujeres de delincuentes, de gente avesada, de gente mala. Tristemente, hermano. Y comienzan a tener hijos. Y así. ¿Y cómo viven? Viven en un mundo de miseria, de angustia y de dolor. Y los padres cristianos a veces lloran, sufren, tienen que hasta hacerse cargo a veces de ellos porque son sus hijos. Al final de cuentas, como siempre digo, los hijos son hijos y uno ama a sus hijos. Y por más que hayan cometido errores o se hayan extraviado, uno trata de ayudarlos porque son nuestros hijos. Y ahí están esos padres tratando, pero es una vida de infierno con ese hijo, con esa hija. Pensar que conoció al Señor. Pensar que hubo un tiempo en que la presencia de Dios estaba sobre él o sobre ella. Pensar que Dios le revelaba cosas, Dios se manifestaba a su vida y era un muchacho y una muchacha con grandes promesas, con grandes expectativas espirituales. Pero lamentablemente, hermano, el pecado lo hundió. Se apartaron. Y cual hijo pródigo están apacentando cerdos entre el muladar. Y ahí están en una vida miserable. Esos son los nacidos en un hogar cristiano que se apartaron. Como esta familia que se apartó de Dios, no puso a Dios en primer lugar. Y como consecuencia, mire cómo terminaron. Muertos el esposo, muertos los hijos. Y en una vida de miseria total. Esa es la consecuencia de dejar a Dios. Es la consecuencia de dejar a Dios. Luego están los que han formado hogares. Y hablo ya de los esposos, de los padres, que han formado su hogar. Ellos son cristianos, se convirtieron al Señor, se casaron en la iglesia, primero por las autoridades civiles, luego en el templo, hicieron una tremenda ceremonia, el pastor los bendijo, toda la iglesia los bendecía y formaron su hogar cristiano. Son parte de la iglesia, pertenecen a grupos de la iglesia, de damas, de caballeros, y ahí están activos. También cantan, tocan instrumentos, son parte de la visión espiritual. Y también Dios se ha manifestado a ellos, tienen un testimonio muy hermoso, cómo Dios cambió sus vidas, los milagros que Dios hizo en ellos, todo es tremendo. Hasta que uno de ellos o los dos se van enfriando. Comienzan a dejar de ir al templo, el trabajo los abruma, las necesidades, y comienzan a justificar su decadencia espiritual diciendo, bueno, pastor, la verdad es que yo le prometo que el domingo voy a ir. Lo que pasa es que esta semana he tenido mucho trabajo, pastor. Si usted supiera cómo me exigen y yo tengo que cumplir porque yo de eso vivo. Si no, ¿quién le da a mis hijos? Yo tengo que pagar casa, tengo deudas, tengo letras. Y como dije, las excusas tienen argumentos fuertes y poderosos para que puedan ser excusas. Pero en realidad no existe excusa para dejar a Dios.
No hay excusa. Y esa es la gran verdad. Y esto va enfriando espiritualmente. La mujer también trabaja. Y también por cuestiones del trabajo van dejando. Se van enfriando, ¿no? Y ya comienzan a entrar en un ambiente con los compañeros de trabajo que no son sanos. Ya entran en una situación ya mundana. Ya las cosas de Dios las comienzan a dejar. Ya no quieren ir ni los domingos. Ellos quieren irse a la playa, ¿no? Mejor vamos este domingo, vámonos a la playa, pero calladito, que no se entere el pastor. Dile que estás enferma, cualquier cosa, ¿no? Y comienzan la mentira. Y se van a la playa, se van a la piscina, se van de paseo. El domingo es el único día de descanso. Hay que, también merecemos pues un poco de relax, dicen, ¿no? O sea, también, porque no todo el tiempo va a ser trabajo, iglesia, trabajo, iglesia. Tenemos también derecho de divertirnos, tenemos también derecho de un relax. Pero recuerda, no fuiste toda la semana al templo. Y tampoco el domingo. Y tú quieres relax, tú quieres diversión, tú quieres alegría, bien. Toman sus decisiones. Nadie se los prohíbe. El pastor nunca le va a prohibir, le va a decir, no, no vayan. Hermano, usted quiere decir, ¿qué voy a hacer pues? Yo no soy tu dueño. Yo simplemente soy un mensajero. Tú eres el que decides tu vida. Y entonces la familia, ellos van arrastrando a sus hijos y ellos mismos. Y sin darse cuenta, el enemigo va tomando control de sus vidas, de su mente, de sus corazones. La ambición al dinero, a tener dinero, negocio por acá, negocio por allá, descuidan su vida espiritual. Y ya ellos llegan al templo ya sin ganas de ir al templo. A veces llegan cuando ya el mensaje se está dando. Ya el mensaje ya se está predicando y recién llegan ellos, ¿no? A agarrar parte, ¿no? Y todavía tienen la hipocresía de decir, pastor, qué tremendo mensaje. Ya han llegado por la mitad del mensaje. ¿Y por qué llegan tan tarde? Es que el trabajo está lejos, venimos de lejos, venimos de acá, venimos de allá, que esto, que lo otro. Y a veces no hay carro, pastor, no hay taxi, no hay colectivo, o el tránsito y que no sé cuánto, y hay excusas, sin más excusas. Los pastores solamente los miramos nomás. Sí, hermano. Les escuchamos nomás. Les decimos, les dejamos, les soltamos a veces alguna cosita. Ten cuidado. Recuerda que con Dios no se juega. Sirve al Señor. Y bueno, eso no es lo más grave. Lo más grave es lo que viene después de eso como consecuencia. El adulterio. El adulterio aparece. Porque tu descuido espiritual te lleva luego a entrar en un ambiente malo. Y aparece la tentación al adulterio. Del hombre o de la mujer. ¿Y qué pasa con eso? Que si tú caes en adulterio, entonces tu vida ya no tiene respaldo divino. Ya no tiene la fuerza moral. Ya no tiene ya esa protección divina. Ya está solo. Como un pecador, como una pecadora. Y eso empieza a traerte maldición a tu vida y a tu familia. Y entonces terminan en pleitos, en problemas con la mujer, con el hombre. Se descubre tu adulterio. Entran los problemas de divorcio, de separación, de escándalo. Y eran dos hermanos, eran una pareja muy bonita. Todos en la iglesia los respetaban, los querían, los amaban. Ellos participaban, estaban en las actividades. Eran muy propios, hermanos, de elogio. Pero el pecado los dominó. Comenzaron a dejar a Dios y el diablo los agarró y los tumbó. Y ahora están en el mundo, perdidos. No están muertos físicamente tal vez, pero han muerto espiritualmente. Perdido ella en el mundo. Ella tuvo que viajar con su familia, se fue a su pueblo, se fue no sé dónde, porque con el marido ya la cosa no va. Él, por otro lado, formó otra familia. Ella formó otra familia. Los hijos están ahora divididos. Unos viven con su padre, el otro viven con su mamá.
En fin, es todo una catástrofe, es todo un lío, un problemón. Y hay juicios a veces de por medio, por alimentos y que no sé cuánto. Pero ellos conocieron a Dios. Ellos sabían de Dios, de ese Dios vivo y de poder, de ese Dios maravilloso. Ellos lo conocieron, usted lo conoció. Sabían quién era Dios. Ellos oraban, ellos se quebrantaban, ellos iban a los ayunos, ellos iban a las vigilias. En los cultos el Espíritu de Dios los tomaba. Hasta profetizaban. Pero se descuidaron. Como esta familia, hermano. Esta familia dijo, en los campos de Moab hay abundancia. Vamos donde está la abundancia. Muchas veces los lugares donde aparentemente parece abundancia son los más peligrosos. Esos lugares donde parece muy bonito son los más peligrosos. Esas iglesias que parecen, no, porque en esta iglesia aquí están puros empresarios, aquí están puros doctores, aquí está fulano, no, yo ya soy de otro nivel, yo tengo mi categoría, yo que voy a estar pues metido con estos de la plebe, ¿no? Gente que no sabe ni leer ni escribir. Yo quiero estar en una iglesia de gente pues famosa, doctores, abogados, militares de alto rango ahí, ese es mi sitio, porque yo soy también parte de ese círculo. Hermano, me río. ¿Sabe por qué? Porque la gente a veces parece que fueran inteligentes, pero no lo son. Cómo el diablo los enceguece, cómo el diablo, hermano, le mete ideas absurdas y estúpidas. Y por esa razón, luego vienen las consecuencias. Esta familia se perdió totalmente. Murió el papá, murieron los hijos. La mujer quedó viuda. Dice que cuando Noemí llegó a su pueblo, a su tierra, nuevamente Israel, la tierra del Dios que gobernaba allí, dice que las vecinas, las mujeres que la conocían, se quedaban admiradas de ver la vejez, la condición paupérrima en que llegó esta mujer. Pero esa es Noemí, pero qué vieja y acabada está, pero qué destruida está. Es que el pecado destruye, hermano. El pecado arruina a las personas. El pecado trae maldición. Por eso, no puedes tomar decisiones sin Dios. Si tú conociste a Dios, sea porque naciste en un hogar cristiano o formaste un hogar cristiano, y tú conociste a Dios, tú ya no te puedes dar el lujo de decir, no, yo quiero vivir de esta manera y de esta otra. No. Si tú conociste a Dios, Dios te escogió para Él. Y solamente para Él. Si tú lo quieres rechazar, el otro, el enemigo de Dios, te va a destruir. Te va a arruinar totalmente. Aunque tú digas, no, pastor, porque yo tengo el control, yo sé, no, yo amo a Dios, Dios sabe, solamente un tiempito nada más. Un tiempito. Ay, mi hermano, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. No caigas en sus garras. Busca al Señor, arrepiéntete de tus pecados. Pídele perdón al Señor, entrégate a Él. Dile al Señor, perdóname. Aquí está tu hijo, aquí está tu hija. He fallado, me equivoqué, perdóname. El Señor te recibirá con los brazos abiertos, pero que sea un arrepentimiento donde empieces las primeras obras, te reconozca de dónde has caído y empieces las primeras obras. Y ordenes tu vida con Dios. Y todo lo demás se ordenará también. Porque el que busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas vidas, Señor, que han escuchado tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú obres en sus corazones. Que tú toques estas vidas en estos momentos, que tu Espíritu Santo, Señor, los envuelva. Que ellos reconozcan, Señor, su alejamiento, su frialdad, su pecado. Que ellos se arrepientan en esta hora de su pecado. Perdónales, Señor, sálvalos, aquellos que son sinceros, aquellos que se vuelven a ti. Perdónalos, Señor. Dios mío, ten misericordia de ellos. Y los que están enfermos, sánalos, Señor. Toca sus cuerpos, quita su enfermedad, quita el dolor en este momento. Desaparezca, Señor, esa enfermedad.
ese COVID-19 desaparezca de sus vidas. Esas enfermedades crónicas, esas dolencias, esos tumores desaparezcan, Señor. Opera milagros y sanidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Nos vemos el martes, 8 de la noche, como siempre, todos los días. El único día que no estoy predicando es el lunes, pero de martes a domingo, todos los días, 8 de la noche. Dios te bendiga, Dios te guarde.